¿Recuerdas el sonido de un casete rebobinándose? ¿O la emoción de ver un nuevo video musical en la televisión? Si es así, prepárate para un viaje en el tiempo. Y si no, abróchate el cinturón, porque vamos a despegar hacia una de las décadas más vibrantes y transformadoras de la historia, los increíbles años 80. Fue una época de contrastes y excesos. Peinados altos, hombreras gigantescas y colores neón que casi necesitaban gafas de sol. La moda no era sutil, era una declaración de intenciones. Era la era en la que te expresabas a través de tu ropa, y más era siempre más. Cada mañana era una aventura frente al espejo, buscando ese look que gritara, «¡Aquí estoy!» ¿Y qué me dices de la música? Los 80 nos regalaron bandas sonoras para toda la vida. Por un lado, teníamos el nacimiento del pop en su máxima expresión con reyes y reinas como Michael Jackson, Madonna y Prince. Sus videos musicales no eran solo clips, eran cortometrajes que definieron una nueva forma de arte. ¿Quién no intentó imitar el moonwalk en el salón de su casa? Pero no todo era pop. El rock se hizo más grande que nunca. Bandas como Queen, U2 y Bon Jovi llenaban estadios con himnos que todavía hoy coreamos a todo pulmón. Y en el otro extremo del espectro, el New Wave y el Synth Pop, con grupos como The Cure o Depeche Mode, nos daban melodías melancólicas y pegajosas que se metían bajo la piel. La música estaba en todas partes, en tu Walkman, en la radio del coche, en las fiestas. Era el aire que respirábamos. El cine también vivió una edad de oro. Fue la década de las grandes sagas de aventuras y ciencia ficción. Steven Spielberg y George Lucas eran los reyes Midas de Hollywood, convirtiendo en oro todo lo que tocaban. E.T., el extraterrestre, nos hizo llorar a todos. Indiana Jones nos llenó de ganas de aventura y Regreso al futuro. Nos hizo soñar con viajar en el tiempo en un DeLorean. Eran películas que veías una y otra vez, hasta aprenderte los diálogos de memoria. Y no nos olvidemos de las comedias como Los cazafantasmas, o las películas de acción con héroes musculosos como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. En el mundo del deporte, un nombre brillaba por encima de todos, al menos en el fútbol: Diego Armando Maradona. El Mundial de México 86 fue su consagración. Ese torneo fue pura magia. Todos recordamos la mano de Dios y, por supuesto, el gol del siglo contra Inglaterra. Una carrera épica que dejó al mundo boquiabierto y que coronó a Argentina como campeona del mundo. Fue uno de esos momentos que unen a la gente, que se celebran en las calles y que se cuentan de generación en generación. Pero también fue la era de Magic Johnson y Larry Bird en la NBA, de Ayrton Senna y Alain Prost en la Fórmula 1. Pura adrenalina. La tecnología comenzó a colarse en nuestros hogares de una forma nunca antes vista. Las computadoras personales como la Commodore 64 o la Apple II empezaron a aparecer, abriendo una ventana a un mundo digital que apenas empezábamos a imaginar. Y por supuesto, los videojuegos. ¿Quién no pasó horas jugando Pac-Man, Donkey Kong o Super Mario Bros. En una consola Nintendo? El sonido de las monedas en las salas de arcade era la melodía de nuestra juventud. Era el inicio de una revolución que cambiaría para siempre cómo trabajamos, jugamos y nos comunicamos. Pero los 80 no fueron solo luces de neón y música pop. Fue una década de profundos cambios históricos y tensiones globales. La Guerra Fría llegaba a su punto álgido, con Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev como protagonistas. El miedo a un conflicto nuclear estaba presente, pero también la esperanza de un cambio. Y ese cambio llegó de la forma más simbólica posible. En 1989, el mundo contuvo la respiración mientras caía el muro de Berlín. Fue una imagen potentísima, un símbolo del fin de una era y el comienzo de un nuevo orden mundial. La gente celebrando sobre los restos del muro es una de las postales más imborrables del siglo XX. Además, fue una década que nos enfrentó a nuevos desafíos, como la aparición del SIDA, una crisis que generó miedo e incertidumbre, pero que también despertó una ola de activismo y concienciación global. Eventos como el Live Aid en 1985 demostraron que la música podía ser una fuerza poderosa para el bien, uniendo a millones de personas por una causa común. Los años 80 fueron una mezcla explosiva de diversión y seriedad, de individualismo y comunidad, de avances tecnológicos y tensiones políticas. Fue la década que nos enseñó a soñar en grande, a expresarnos sin miedo y a creer que todo era posible. Fue una época que dejó una huella imborrable en nuestra cultura, una influencia que todavía sentimos hoy en la música, en la moda y en el cine. Para quienes la vivimos, es una fuente inagotable de nostalgia, un baúl de recuerdos llenos de cintas de casete, películas en VHS y tardes de videojuegos. Para quienes no, es un fascinante capítulo de la historia que vale la pena explorar.
Los 80 no fueron solo una década, fueron un estado de ánimo, una actitud ante la vida, una explosión de creatividad y cambio que nos definió a todos. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado tanto como yo. Los 80 tienen muchísimas más historias que contar. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de esa década? ¿Esa canción que no podías parar de escuchar? ¿O esa película que te marcó para siempre? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido nostálgico. Si te ha gustado el video y quieres seguir explorando otras épocas y temas fascinantes, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.